Hola, ¿cómo están? Quiero compartirles la siguiente escritura que está en Salmos 37:5 y dice: pon tu vida en las manos del Señor, confía en Él y Él vendrá en tu ayuda. Particularmente esta escritura me anima mucho y me lleva a mirar y a recordar lo mucho que yo necesito de nuestro Dios en mi vida. Y obviamente me encantaría que también este versículo a ti te pueda ayudar y animar profundamente. Hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos visitan en esta reunión, quiero darles la más cordial bienvenida. Gracias.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a nuestra clase de hoy miércoles y pues sin duda, hermano, hermana, pues empezando un nuevo mes, el último del año 2021. Y pues bienvenidos, vamos a comenzar con nuestra clase y esta clase le he titulado ¿Dónde estás? Y bueno, pues, ¿dónde estás? Es una pregunta muy personal y directa que Dios le hizo a Adán, ¿sí? Y obviamente no es un hombre preguntándole a otro hombre, sino Dios mismo preguntándole a Adán, ¿dónde estás? ¿Sí? Y es Dios mismo haciendo esta pregunta directamente. Y es una pregunta que también nos podemos hacer nosotros, sabiendo que proviene de parte de Dios. Dios le hizo esta pregunta a Adán, no porque Dios no supiera dónde estaba él, o porque no supiera cuál era la situación por la que estaba pasando o en la que se encontraba en ese momento en el que le hizo esta pregunta. Y obviamente como referencia de que Dios es un Dios que lo conoce todo y lo sabe todo, ahí en 1 Samuel 2:3 dice que nadie hable con orgullo, que nadie se jacte demasiado, porque el Señor es el Dios que todo lo sabe y Él pesa y juzga lo que hace el hombre. Él conoce los corazones y las intenciones. Él lo sabe todo. Y bueno, también es importante lo que te voy a comentar. Este dato es importante reconocerlo. Tanto Dios como el Creador y Padre de todas las cosas, así como Jesús su Hijo, hacen preguntas por excelencia, preguntas profundas que llevan al hombre a confrontarse y a reflexionar sobre nuestra condición real ante Dios. Y como ejemplo, rápidamente ahí en Lucas capítulo 9 del 18 al 20, Jesús les hace preguntas a sus discípulos. Y la primera es, ¿quién dice la gente que soy yo? Y posteriormente a esa pregunta, y les dice a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy? Preguntas que sin duda, pues era como una prueba oral en ese momento que Jesús le hacía a sus discípulos. Y Pedro inmediatamente a lo que parece ser una respuesta inmediata, él le dice, eres el Mesías de Dios. Pedro reconociendo inmediatamente. Y bueno, pues estas preguntas que Jesús, el Maestro, les hace, les ayudaba a mirar a ellos su fe, en dónde se encontraban, cómo estaban creyendo en todo este proceso de que Jesús los llamó, pero también le permitía a Jesús ver la fe de sus discípulos y que esta fe no estuviera divagando en otras cosas, en otras situaciones externas. Y bien, pues eso es lo mismo que Dios hizo al hacerle esta pregunta a Adán, ayudarlo a ubicarse. Y bueno, pues como cristianos o como discípulos que nos llamamos, necesitamos constantemente ubicar nuestra situación real ante Dios. ¿Cómo estamos? ¿Dónde estamos parados hoy en nuestra fe, nuestro amor, nuestra entrega? ¿Dónde estamos hoy? Hemos pasado situaciones difíciles durante estos casi ya cerca de 2 años. Difíciles en muchas circunstancias. ¿Dónde estoy hoy? En mi corazón y en mi entrega a Dios. ¿Dónde estamos? Vayamos a este pasaje y vamos a leer como introducción ahí Génesis capítulo 2 del versículo 15 al 17 y el 25. Dice, cuando Dios el Señor puso al hombre en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara, le dio esta orden. Puedes comer del fruto de todos los árboles del jardín, menos del árbol del bien y del mal. No comas del fruto de ese árbol, porque si lo comes, ciertamente morirás. Dios pone a Adán en el huerto, en el jardín de Edén. Le dio un mandamiento, sí, le dio una responsabilidad, y su responsabilidad como creación de Dios era que cultivara y cuidara el jardín. Y también le dio un mandamiento, que no comiera del fruto del árbol, que del fruto del árbol del bien y del mal, porque si dice ciertamente morirás. Y ahí en el versículo 25, tanto el hombre como su mujer estaban desnudos y ninguno de los dos sentía vergüenza. Y bueno, sin duda, esta desnudez
tanto física, pero también espiritual. Nos habla de la inocencia de la creación, ¿sí? O de la vida de Adán y Eva en ese momento, momentos antes de que la historia cambiara por no obedecer el mandamiento que Dios le había dado a Adán. Y bueno, también hay algo curioso, Sin duda, al leer y releer estos dos capítulos, el 2 y el 3, vemos características muy peculiares que nos identifican como hombres y como mujeres. Sí, y ahorita vamos a ver uno de ellos, tal vez no tan claro, pero sin duda bueno, a lo mejor me adelanto un poquito, pero cuando Dios le pregunta y le llama cuentas a Adán, pues él le dice, la mujer que me diste. Sí, ella fue la culpable. Y estos, wow, yo digo, pues sí, no es algo de que me jacte, sí me da vergüenza, pero sí es una cualidad que lamentablemente nos distingue muchas veces a los hombres. Claro, sin llegar a estereotipos, pero yo lo veo en mi vida y lo reconozco. Sí, echar la culpa a otros. Sí, responsabilizar a otros de mis propios actos y mis propias responsabilidades. Y bueno, pues también en esta semana, ¿sabes, hermano, amigo? Pues he estado escuchando esto. Pues si Dios ya sabe que voy a fallar, ¿para qué me llamó? ¿O para qué me puso ahí? Podemos pensar esto nosotros. Sí, eso es lo que podríamos pensar nosotros mismos. Y también podemos pensar, ay, pues si Dios ya sabía que Adán le iba a fallar, que iba a pecar, ¿para qué lo puso en el huerto del Edén? Y así podemos excusarnos pues de las situaciones que vivimos. Pero recordemos, hermano y amigo, que Dios es soberano de todas las cosas. Y no vamos a decirle al alfarero lo que tiene o debe de hacer con nuestras vidas, que es un barro que se moldea por las manos del Dios Todopoderoso. Además de que tampoco podemos olvidar el gran valor y privilegio de ser llamados a ser parte de su pueblo santo por medio de la obra, el sacrificio y la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Entonces no podemos reclamar, ay Dios, pues si sabes que te iba a fallar, ¿sí? ¿Para qué me llamaste? No menospreciemos, ¿sí? El mandamiento, no menospreciemos el sacrificio de Jesús. Si sin duda Dios nos llamó, fue con un propósito grande, cambiar y transformar nuestras vidas para agradarle a Él y vivir por la eternidad cerca de Él. Y Dios le dio a Adán esa gran oportunidad también, y también le dio la oportunidad de elegir o decidir entre la obediencia y la desobediencia. No somos robots, Dios no creó robots, creó seres humanos. Es una facultad que Dios nos ha dado como seres humanos, el decidir. Y esa misma oportunidad de elegir nos las ha dado a cada uno de nosotros hasta el día de hoy. Y bueno, pues, continuando, podemos ver que esta oportunidad que Dios nos la da, nos llama y nos enseña a través de la Biblia cómo esto sucede desde Deuteronomio capítulo 30. Acompáñame, vamos a leerlo. Es una escritura muy fuerte, hermano y amigo. Dice, miren hoy, a partir del versículo 15, miren hoy, les doy a elegir entre la vida y el bien, por un lado, y la muerte y el mal, por el otro. Si obedecen lo que hoy les ordeno y aman al Señor su Dios y siguen sus caminos y cumplen sus mandamientos, leyes y decretos, vivirán y tendrán muchos hijos y el Señor su Dios los bendecirá en el país que van a ocupar. Versículo 17. Pero si no hacen caso de todo esto, sino que se dejan arrastrar por otros dioses para rendirles culto y arrodillarse ante ellos, en este mismo momento les advierto que morirán sin falta y que no estarán mucho tiempo en el país que van a conquistar después de haber cruzado el Jordán. Versículo 19 y 20. En este día pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ustedes de que les he dado a elegir entre la vida y la muerte y entre la bendición y la maldición. Escojan pues la vida para que vivan ustedes y sus descendientes.
Amen al Señor su Dios, obedézcanlo y séanle fieles, porque de ello depende la vida de ustedes, el que vivan muchos años en el país que el Señor juró dar a Abraham, Isaac y Jacob, antepasados de ustedes. Qué gran escritura, hermanos, pero es un llamado muy fuerte. Esta escritura nos muestra que aún Él nos permite elegir. Claro, como un buen padre, como un todopoderoso nos llama a elegir lo mejor, la vida, las bendiciones. Pero obviamente la dureza de nuestro corazón estropean las cosas y en vez de acercarnos nos alejamos de Dios. Y obviamente lamentablemente esas decisiones no siempre son las mejores. Y no va a haber bendiciones. Y a veces hasta mostramos orgullo por lo que hacemos o decimos o por esas malas decisiones. Obviamente sabemos que todo trae sus consecuencias. Consecuencias buenas, pero también consecuencias malas. Si nosotros decidimos pues hacer lo que es contrario a lo que Dios nos solicita en su palabra. Adán no eligió de la manera correcta, como muchos de nosotros no lo hemos hecho también. Y vamos a continuar con la historia del capítulo 2 vamos a pasar al capítulo 3 ahora. Después de que Adán y Eva comen del fruto. Y ahí te invito a que lo leas todo completo, pero vamos al versículo 7 y dice, en ese momento se les abrieron los ojos. ¿Cuándo se les abrieron los ojos? Cuando comieron del fruto. Cuando Satanás tentó a la mujer, la engañó, comió del fruto y ella le dio a su marido y ambos comieron de ese fruto y fueron abiertos sus ojos espirituales. Fue abierta su conciencia y obviamente los dos se dieron cuenta de que estaban desnudos y dice que sintieron vergüenza, pena, sí, y se cubrieron con hojas de higuera. Allí en el versículo 8 dice, y el hombre y su mujer escucharon que Dios, el Señor, andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde. Y dice que corrieron a esconderse de él entre los árboles del jardín. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y el hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó, ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te dije que no comieras? Y entonces el hombre contestó, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Wow. La caída del hombre a causa de la desobediencia. Y es triste, pero es una realidad. Y es una realidad no solamente desde Adán y Eva, es una realidad muchas veces en nuestras propias vidas. Dios preguntó, ¿dónde estás? Y posiblemente no fue como un grito de un padre enojado, molesto. Tal vez fue en un sentido de preocupación. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? Y entonces Adán responde, pues es que tuve miedo y me escondí, ¿sí? Porque estaba desnudo. Ya esa conciencia, sí, ya se había perdido a través por medio de la desobediencia. Y obviamente esta pregunta me hace reflexionar, hermano, amigo. Esta pregunta es como la de un padre hacia un hijo preocupado por la vida de él. Y si nosotros aplicamos esta pregunta a nuestras vidas, ¿dónde estamos? ¿Dónde nos encontramos hoy delante de Dios? Pues sin duda nos debe de llevar a ver cómo estoy realmente espiritualmente, emocionalmente, cómo está mi corazón ante Dios, cómo está mi actitud. Tal vez hay enojo, frustración, resentimiento. ¿Cómo estamos ante Dios y aún ante los demás? Y realmente, pues aunque Adán le echó la culpa a su mujer, él era responsable. Él era el único responsable de esa desobediencia, por descuidar, por permitir. Cada uno así debemos de tomar nuestra responsabilidad, hermano, hermana, amigo.
amiga que estás escuchando esta clase, ¿dónde estamos? Y tener claro en nuestra vida lo que quiere y desea Dios para nosotros. Dios desea bendiciones. Dios desea que tengamos ahí una vida especial al lado de Él. Y sabes, como te decía al principio, pues puede ser que todo este tiempo las cosas no han sido fáciles. Enfilamos hacia pues prácticamente 2 años. No se escuchan cosas buenas. Sí, no ha sido fácil en todos los sentidos. Y todo lo que ha pasado posiblemente te ha llevado o nos ha llevado a alejarnos de Dios, a alejar nuestro corazón de Dios, ¿sí? De su presencia, de una relación cercana con Él. A sentir posiblemente temor y vergüenza por causa del pecado, por causa de la desobediencia. Y sabes, tal vez lo terrible también es sentir esa fragilidad y esa desnudez ante Dios por causa de lo que ya te comenté, pecado, desobediencia, rebeldía, un corazón endurecido. Y bueno, hermanos, pues tenemos que ver nuestra realidad, ¿sí? Y todo esto puede ser a causa de lo que ha estado aconteciendo en estos últimos años, ¿sí? Pero a lo mejor nuestro corazón ya estaba así desde antes que empezara esta pandemia. ¿Dónde estás?, pregunta Dios. ¿Sabes? La historia, lo increíble de esta historia, como la historia bíblica, no termina solamente en la condición del ser humano ante el pecado, alejado de Dios, menospreciando su amor infinito, el sacrificio aún que pues tenemos de Jesús por nuestras vidas. Y te digo, la historia no acaba aquí. Solamente sentirnos vacíos, desnudos, frágiles y ya aquí se acabó todo. No, la historia continúa con Adán y Eva. Y esta es una historia definitivamente de amor y compasión por parte de Dios hacia la humanidad, que realmente tenemos que valorar en nuestras vidas, tenemos que entender, apreciar, y ese valorar, ese apreciar nos debe de llevar a arrepentirnos, a cambiar, porque Dios ha sido bueno, ha sido misericordioso con nosotros. Y vayamos ahí al versículo 21. Ya pecaron, ya fueron abiertos sus ojos, para Dios fue doloroso toda esta situación, ¿sí? Y recordemos que prácticamente Génesis 1 habla de que todo lo que hizo, lo hizo bueno, perfecto, ¿sí? Cada día, como dice la Escritura, y vio Dios que era bueno, y wow, y fue el día, sí, y se pasaba al otro día de la creación. Y claro, la Biblia nos narra días, no sabemos realmente cuánto tiempo pasó, pero sin duda Dios veía que todo lo que Él hacía era bueno, era agradable ante sus ojos. Y ahí en Génesis 3:21 dice, Dios el Señor hizo ropa de pieles de animales para que el hombre y su mujer se vistieran. O sea, Dios no los dejó a la deriva y les dijo, pues ya pecaste, ya te voy a echar del Edén. Sí hubo consecuencias definitivamente, pero Dios no fue un Dios que se haya mostrado intolerante, ¿sí? Y no los corrió y los desechó y ahora ustedes háganle como puedan. Actitudes que muchas veces podemos tomar nosotros como hombres. Y obviamente esto es un ejemplo más del cuidado de Dios en relación a Adán y Eva y aún a nosotros mismos. Les hace a través de pieles, por medio de pieles, les hace ahí una vestimenta, los cuida, los protege. Y a pesar de su pecado, como un tierno padre, les provee sustento y vestido. No los deja al desamparo, hermano, hermana, amigo. Y obviamente, si en este tiempo tú le has dado la espalda a Dios por cualquier situación, es importante que reconozcamos que Él no nos ha abandonado. Obviamente la diferencia está en el camino que elegimos. Tomar nuestra responsabilidad y buscarnos acercarnos a Dios, restaurar esa relación con Dios. No importa la circunstancia por la que estés atravesando o la que hayas atravesado. Dios te ama, ¿sí? Y Dios está preguntando por ti, pregunta por mí, ¿dónde estás?
¿Dónde estás? ¿Sí? Y te digo, no porque no sepa dónde estemos, Él lo sabe todo. Él sabe cómo está nuestra fe, nuestro corazón, que está flaqueando, que está débil, ¿sí? Que por ahí a lo mejor está hasta desahuciada nuestra fe, ¿no? Y obviamente Él sabe por lo que estamos pasando, angustia, tristeza. ¿Cuántos sentimientos no hemos pasado todos en estos 2 años? Cuántas cosas que han chocado en nuestra mente, que muchas veces nos han querido llevar a tirar la toalla y decirle a Dios, ya no quiero. Pero bueno, continuando con esta historia, ¿sabes? Como ese padre que te decía, pues bueno, como ese padre que es Dios, Él quiere protegernos, porque quiere que vayamos a Él, quiere ayudarnos, quiere cubrir nuestra desnudez y vergüenza y hacernos pues esas pieles, ¿no? Esas vestimentas, ese alimento espiritual que necesitamos para volvernos a fortalecer en nuestra relación con Él. Y bueno, pues tal vez has sentido el mismo temor que sintió Adán y Eva y que lo llevaron a esconderse, que en nuestro caso nos ha llevado a aislarnos por el temor, la vergüenza, la inseguridad. Y sabes, como te decía, Dios te está haciendo la pregunta, es una pregunta personal y directa. ¿Dónde estás? Y si Dios te está preguntando a través de esta clase ¿dónde estás? Yo te invito a que acudas al llamado de nuestro Dios y Padre. ¿Sí? Ahora que Él me pregunta de manera personal, ¿dónde estoy? Respondámosle, aquí estoy, Padre. Así me siento, tengo miedo, estoy inseguro, te he fallado, no he estado bien. Necesito de usted, Dios. Necesito reconocer nuevamente el sacrificio que usted ha hecho por mí a través de Jesús. Esa es la verdadera necesidad de cada uno de nosotros. Necesitamos de su abrigo, de su sustento para levantarnos de donde nos encontramos hasta el día de hoy. Y bien, respondamos a la pregunta, sí, que Dios nos hace hoy. ¿Dónde estamos? Hermano, hermana, no estás solo. Dios nos acompaña, aunque nosotros tal vez le hemos dado la espalda por cualquier circunstancia, por cualquier situación. Tenemos a un Padre deseoso de que volvamos a Él. No importa lo que haya pasado, no importa lo que hayas hecho. Él quiere perdonarnos, Él quiere tenernos a su lado. ¿Sabes? Pues yo sé que la iglesia está, o las regiones están organizadas en charlas, hay discipulado. Hermano, hermana, de veras, busca tu charla, busca tu discipulado. Ya sal de ahí, sal de esconderte de Dios, salte de esconderte aún de los hermanos y platica cómo te has sentido. Busca a Dios en oración en este tiempo. Este es el tiempo propicio para buscar de Dios. Y wow, y también amigo, pues tampoco estás solo. Dios también te hace esta pregunta a ti. ¿Dónde has estado todo este tiempo? ¿Sí? Es tiempo de que le conozcas. Te invitamos a estudiar la palabra de Dios. También pregunta por ti, ¿dónde estás? Hermanos, amigos, pues que a Dios sea la gloria. Y pues hermanos, pues busquemos a Dios en este tiempo que más le necesitamos. A muchos les afectan las fiestas decembrinas de manera emocional. Cuanto más busquemos la presencia de Dios, cuanto más busquemos estar cerca de Él para que Él nos dé sustento, abrigo y quite nuestra vergüenza, quite nuestro pecado y podamos sentir su gran amor. Gracias hermanos, hasta pronto, bye, es un gusto saludarte. ¿Qué tal, hermano? Esperando te encuentres muy bien. Hoy quiero compartirte el mensaje para nuestra ofrenda semanal. Deuteronomio 23:23. Pero si de una manera voluntaria hacen una promesa al Señor su Dios, entonces deberán cumplirla. Sin duda, las promesas de Dios para nuestra vida son fascinantes. Pero ¿qué pasa cuando nosotros le prometemos algo a Dios y no le cumplimos? Eso ya no tiene nada de fascinante, ¿verdad? ¿Te gustaría creer en un Dios que no cumple sus promesas? Por supuesto que no.
Pero ahora pregúntate, ¿tú crees que a Dios le gusta tener discípulos que no saben cumplir sus promesas? De igual manera, la respuesta es no. Hay algo muy interesante en este punto, y a eso yo le llamo ser recíproco con Dios. Mira, la palabra recíproco viene del latín reciprocus, que significa igual para uno, igual para otro. ¿Consideras justo que Dios siempre sea el que nos dé y que nosotros no le demos nada? Bien sabemos que de Dios siempre vamos a recibir toda clase de bendiciones, pero de nuestra parte, ¿siempre estaremos en condiciones de darle a Dios? Y por supuesto, esto también incluye la parte monetaria. El ser recíproco es una virtud, incluso la misma Biblia lo enfatiza. Hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes. Así como tenemos la certeza de que Dios cumple sus promesas, hagamos que Dios tenga la certeza de que tú y yo cumpliremos las nuestras a través de nuestra ofrenda. Acompáñame a orar. Señor y Dios del cielo, agradecemos mucho que usted sea un Dios que cumple sus promesas. Pido que cada discípulo pueda cumplir las suyas a través de esta ofrenda. Bendíguela, multiplíquela y que sea de gran beneficio para nuestra iglesia. Todo esto lo pongo en sus manos, en el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Si tú vas por el valle y hay sombras alrededor, dile adiós al temor, pues seguro en él estás. Prometió nunca dejarte ni abandonarte, y él no mentirá. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Y aún sin merecerlo, su sangre derramó por mí. Me llenó de su presencia.